La lectura de esta mañana se encuentra en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 35 al 51. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, otra vez estaba allí Juan y dos de sus discípulos. Y fijándose en Jesús que pasaba por allí, dijo: He ahí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde te hospedas? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron en aquel lugar, en aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente quiso Jesús salir hacia Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he ahí un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije? Te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esas veréis. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta es la palabra del Señor. La semana pasada, ustedes recuerdan que estuvimos estudiando el texto que antecede a este, donde nos ubica el pasaje bíblico, como me gustaría pensar, como si fuera un campamento de Juan o algo así. Juan, cerca del Jordán, con sus discípulos, le han mandado a preguntar primeramente quién es él, que si él es el Mesías, y él aclara: no, yo no soy, yo soy como un heraldo, yo soy el enviado, yo soy el que está preparando el camino al Mesías. La semana pasada vemos que nuevamente está Juan y pasa Jesús y él dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de esa manera se lo presenta a sus discípulos diciendo: yo estoy bautizándoles en agua, pero él es el que les va a bautizar en el Espíritu Santo. Y este texto que acabamos de leer ocurre exactamente al día siguiente. Así que está Juan el Bautista con dos discípulos suyos, pasa Jesús y nuevamente él introduce al Señor y les dice a esos dos discípulos: este es el Cordero de Dios. Y dice que al escuchar esto, esos dos discípulos se disponen a seguir a Jesús. Para mí el personaje de Juan el Bautista siempre ha sido extraordinario. Primeramente porque en un mundo donde todo el mundo quiere los papeles protagónicos, Juan el Bautista estuvo decidido a hacer un papel secundario en todo su ministerio. Cada vez que le preguntaban: ¿quién eres tú?, él decía: no, yo no soy el enviado, yo soy el que prepara el camino. Pero en un momento como el que estamos viviendo, donde a veces el ser
Es algo llamativo, porque realmente habla mucho más del llamado que este hombre tenía, para que realmente el papel fundamental lo tuviera el Señor Jesucristo como Mesías, como enviado de Dios. Así que él alerta a sus discípulos para que conozcan a Jesús, y dice que van esos dos hombres siguiendo al Señor, y el Señor les confronta y les pregunta: ¿qué buscáis? Aparentemente no fue un saludo muy amable, pero lo interesante de la pregunta es que es una pregunta que se mantiene para todos los tiempos y todas las edades. ¿Qué tú buscas cuando vas detrás de Cristo? ¿Qué tú buscas en el Señor Jesús? Hay mucha gente que lo que busca en el Señor es la sanidad de una enfermedad. Hay otra gente que lo que busca es la bendición, la prosperidad en el trabajo. Hay personas que buscan resolver problemas, ya sean familiares o de otra índole. Hay gente que busca a Jesús porque la iglesia es muy chévere y la gente se lleva muy bien, y que qué bonita es la música, y que qué bien predica el pastor o la pastora. Pero ¿es eso buscar a Jesús? Porque en este caso lo que le está diciendo Juan a sus discípulos es: este es el Cordero de Dios. Y para aquella gente que entendía esa nomenclatura, el Cordero era aquel que iba a hacer posible que ellos se pudieran reconciliar con Dios, aquel que iba a hacer posible que la paz de Dios viniera a habitar en ellos, aquel que era la promesa de los profetas y que ahora ellos estaban viviendo el cumplimiento en este hombre llamado Jesús. Pero sobre todas las cosas, la pregunta todavía hoy para nosotros es: ¿qué buscamos cuando venimos al Señor? ¿Realmente buscamos su perdón, su salvación, su amor? ¿Buscamos la paz y el gozo que solo puede dar la presencia del Espíritu Santo en nosotros? Es siempre válido analizar cuáles son nuestras motivaciones. Y Dios permita que siempre vengamos a Jesús para abrirnos a su gracia y que el Señor transforme nuestra vida conforme a su propósito y al proyecto perfecto que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Que podamos realmente conocer a Cristo. Y dice que estos discípulos de Juan le responden: Rabí. Rabí quiere decir maestro, así que quiere decir que ellos reconocen que hay una autoridad especial en aquella persona que Juan les ha presentado. Y le preguntan: ¿dónde moras? Por eso me gusta un poco la idea de pensar que estaban cerca del Jordán, pero más bien en una comunidad que nosotros llamaríamos como un campamento, ¿verdad? Y lo interesante es que el Señor, sin conocerles, les dice: venid y ved. Es decir, les invita a que ellos tengan directamente la experiencia de primera mano de estar con Él. Quiere decir que estos discípulos se mueven, se acercan para conocer al Señor. Y dice el verso 39 que allí se quedaron ese día conociendo a Jesús. A veces leemos la Biblia y nos imaginamos algo sin sabor, ¿no? Una conversación de eruditos. Bórrense esa idea. El Señor los invita a su casa, a donde Él moraba. ¿Y qué usted hace cuando vienen personas a visitarle? Bueno, allá no le habrán brindado café, pero puede que le hubieran brindado dátiles, que es lo que comen en Israel, ¿no? Es decir, ahí iba a haber una conversación de conocerse, de intimidad, tal vez un compartir la mesa.
Es decir, para tú quedarte todo el día en una casa, en una visita, no puede haber sido aburrido. ¿Ustedes lo creen? Cuando la cosa está aburrida, ¿qué es lo que usted hace rápidamente? Me voy. Pero si te está diciendo que se pasaron aquel día allí, quiere decir que estaban encantados. ¿Usted dice amén? Encantados con Jesús. Ojalá nosotros estuviéramos encantados de tener esa intimidad, ese diálogo, esa relación, de poder beber del Señor cada día de nuestra vida. Y esa gente se quedan allí conociendo al Señor y de alguna manera quedan impactados. Voy a hacer un paréntesis en la historia, porque pudiera ser que algunos estuvieran pensando, bueno, pero los discípulos Jesús no los llamó en la barca cuando estaban con sus redes. Me gusta que volvamos a la idea de que la Biblia narra diferentes historias según lo que vive cada cual y su visión. Y es muy probable que este haya sido el momento de la presentación de Jesús a esos hombres. Quiere decir que es válido que en otro momento de sus vidas, es decir, después de este tiempo con Juan, ellos vuelven a sus hogares, siguen en sus tareas y hay un momento determinado entonces en que el Señor les llama propiamente al discipulado a seguirles como parte del grupo de los 12. Pero en este momento está uno de estos discípulos es Andrés, quien después va a ser discípulo de Cristo, ¿verdad? Y en este momento era discípulo de Juan el Bautista. Y dice la palabra que había dos personas, Andrés y otro. Y no sé por qué tengo la sospecha de que el otro puede haber sido el mismo Juan el Evangelista que escribe el relato. En todos los casos en que el Juan escribe sobre sí mismo, en ningún momento dice, y yo Juan. Siempre dice, el que Jesús amaba. Aquí dice, y el otro, Andrés y el otro. Pero yo les pregunto, si ustedes hubieran pasado un día con Jesús, eso tenían que contar. Y yo creo que si los sinópticos cuentan la historia del llamado de Jesús a los discípulos con las redes, Juan tiene que contar esta historia porque él la vivió de primera mano. Él sabía que desde la hora 10 en adelante estuvo con el Señor allí con Andrés y qué fue lo que sucedió. Así que es una sospecha, pero me parece que tiene mucho valor. Y en este sentido hace a Andrés lo que nosotros debiéramos hacer cada día de nuestra vida. Ir a compartir la buena noticia. Dice que Andrés sale a buscar a su hermano Simón, que después le conocemos como Pedro. Y en este momento es cuando Jesús le cambia el nombre. Y le dice, hemos conocido al Mesías, es decir, al Cristo, al que estábamos esperando. Y dice que le trae a Jesús. No sé si lo trajo a las buenas o a las malas, porque ustedes saben que Pedro era medio complicado, ¿no? Pedro tenía un carácter un poco impulsivo, pero el problema fue que Andrés insistió y le trajo a Jesús y comparte con su hermano de sangre el privilegio de conocer al Señor, porque Cristo es para ser compartido. Pero ya en ese momento vemos que Andrés hace una primera declaración de fe. Le dice a su hermano, este es el Mesías. Es decir, reconoce que en Jesús hay una unción especial de Dios, que no es un maestro más. Después de haber compartido con él aquel día, ya Andrés tiene la certeza de que Jesús es el enviado de Dios. Así que, aunque su concepto de mesianismo
pudiera estar un poco distorsionado, por lo menos ya él, porque ustedes recuerdan que muchos de ellos esperaban al Mesías para enfrentarse a Roma. Era otra mentalidad la que tenían, que después el Señor tuvo que irles incorporando su misión, cuál era. Pero lo interesante es que ya de este tiempo de conversación, Andrés sale con una declaración: este es el Mesías, este es el que estábamos esperando. Y cuando Andrés llega con su hermano Simón, dice que Simón, que el Señor mira a Simón y le dice: tú serás llamado Cefas, quiere decir Pedro, piedra. Y yo no sé cuál habrá sido el impacto que tuvo esta noticia para Pedro, que paradójicamente Pedro es el discípulo que siempre habla, y aquí Pedro se queda sin palabras. El Señor, desde que le conoce, le llama Pedro, porque él, el impulsivo, el que nunca se queda en silencio, ahora asimila en silencio en su corazón lo que Jesús le está diciendo. Y recuerden que, si es verdad, y recuerden que Pedro es el primero que tiene el privilegio de predicar allí en Jerusalén, cuando es el derramamiento del Espíritu Santo, y a partir de él, de esa predicación, es que surge la iglesia. Con la misma, sigue el relato contándonos qué sucede al día siguiente. Y al día siguiente vemos que se involucra a otro discípulo, que más adelante también va a ser seguidor de Jesús. Dice que Jesús quería ir a Galilea y llama a Felipe. Y cuando estamos hablando de Andrés, de Felipe y de Simón Pedro, estamos hablando de gente que son del barrio, son del mismo pueblo, gente que se conoce. Como decir la gente de Cabaiguán, ¿no? Que cuando ustedes se llaman unos a otros para venir a la iglesia, y para mí esto es todo una enseñanza. Porque el Señor no te está pidiendo que tú compartas a Cristo, que tú compartas el amor de Dios, que tú compartas la plenitud de Jesús en tu vida con gente que tú nunca has conocido. Lo que te está pidiendo es esa gente cercana, esa gente del día a día, esas personas que tú conoces. Déjales saber. Y Jesús llama a Felipe y acto seguido Felipe va y busca a Natanael. Y todo parece indicar que Natanael era un hombre bien estudioso de la ley, de la palabra, un hombre con un gran temor de Dios. Y cuando Felipe le dice: yo he encontrado a aquel del cual escribió Moisés y los profetas, y es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hay una frase que hasta vulgarmente la gente dice, ¿verdad? Y de Nazaret puede salir algo bueno. Quiere decir que Nazaret era un caserío. Pudiéramos decir lo que nosotros conocemos como un caserío. Para mí fue muy impresionante cuando visitamos Nazaret, que es una zona donde las personas vivían en cuevas. Y todavía allí, cuando usted va a ver los lugares de las supuestas casas, son cuevas donde habitaban las personas. Quiere decir que era un lugar sin importancia y para colmo en la región de Galilea. Pero Felipe hace algo que tenemos que aprender. No se puso a discutir con Natanael. ¿Qué fue lo que le dijo? Ven y ve. Compruébalo por ti mismo. A veces tenemos la mala costumbre de perdernos en palabrerías vacías, cuando lo único que tenemos que hacer es invitar a las personas a que experimenten esa cercanía, esa presencia, esa unción de Dios en sus vidas. Y dice que cuando Natanael está llegando cerca,
Jesús le reconoce y le dice: este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Cuando te vi desde que estabas allí debajo de la higuera, era una costumbre estudiar la ley también bajo la higuera, así que es muy probable que fuera lo que estaba haciendo Natanael. Y dice que Natanael, solo por esa frase de Jesús, tiene la revelación de que Él es el Hijo de Dios. Y le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y en un mismo capítulo seguimos viendo declaraciones de fe, seguimos viendo confesiones de fe. Primero fue Andrés: este es el Mesías, y ahora estamos delante de Natanael diciendo: tú eres el Rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios. Y la promesa que el Señor le da a Natanael es extraordinaria. Cosas mayores que estas verás. Tú vas a ver que delante de ti se abre el cielo y la bendición del Señor baja. Y dice que los ángeles de Dios, haciendo alusión, ¿verdad?, a lo que le pasó a Jacob, suben y bajan. Y yo les pregunto si en la vida nuestra ustedes no han visto el cielo abierto a su favor, una y otra vez. La vida cristiana te da el privilegio de poder anticipar la eternidad en esta vida, de poder vivir en esa relación eterna que tú vas a tener con el Señor desde aquí y desde ahora. Y aunque parezca que no, realmente yo sé que para nosotros cada día el Señor abre las ventanas de los cielos a nuestro favor. Amén. Estamos tan habituados a la bendición cotidiana que a veces se nos olvida que es el Señor proveyendo para nuestra vida conforme a su bondad y como bendición de Dios. Ahora bien, primeramente lo que más me gustaría resaltar es que en este primer encuentro lo que hicieron los discípulos fue lo que les invitó Jesús: ven y ven. Y muchas veces no nos damos cuenta la importancia de salir de nuestra zona de confort, de vencer nuestras apatías o nuestros miedos, para acercarnos y arriesgarnos a que el Señor nos conozca y nosotros conocerle a Él. Así que la primera idea que les quiero dejar es a tener una relación de intimidad y de cercanía con el Señor. Porque ese día cambió la vida de Andrés, cambió la vida de Simón Pedro, de Felipe, de Natanael y supuestamente también de Juan. Ese día ellos descubrieron que Jesús era el Cristo. Y esa sola motivación, ese tiempo de intimidad, esa cercanía con el Señor, les hizo anunciadores. Porque Andrés salió a buscar a su hermano Pedro, porque Felipe salió a buscar a Natanael. Y no es convencer a la gente con palabras, sino invitarlos a que por ellos mismos tengan la experiencia con Jesús. Y esa invitación es la mejor de las invitaciones. Hermanos, el Señor se nos presenta en nuestra vida diaria. El Señor se te presenta mientras vas manejando en este tráfico de Miami para tener tiempos de intimidad. El Señor se te presenta en tu trabajo, en tu familia, cuando estás cansado, cuando le buscas de corazón. El Señor siempre va a estar ahí para ti y te dice: ven y ven. Te invita. Y de invitación de Jesús quiere decir salir. Es un movimiento que tú tienes que decidirte a hacer. Salir de tu comunidad, de tus miedos, de tus excusas, de tu fe superficial. Porque quedándote quieto no vas a conocer a Jesús. Eso implica un paso, aunque sea pequeño, pero un paso que lleva a que tú te muevas y le digas al Señor: sí, Señor, yo quiero recibir de ti, yo quiero conocerte,
yo quiero tener esa experiencia que vivieron Andrés y el discípulo sin nombre. Aquí lo más importante es que recordemos que no se aprende escuchando, sino que se aprende caminando con Jesús. A ti te pueden decir, se ora de esta manera, pero si tú no oras, nunca vas a aprender a orar. Y hay gente que dice, no, yo no sé orar porque yo no sé decir las palabras. ¿Usted sabe lo que es orar? Abrir su corazón al Señor, en sus palabras, a su manera, abrirle el corazón a un amigo, e incluso quedarte en silencio para que escuchar al amigo, para que la paz que el Señor quiere darte venga a ti. Hoy por la mañana fui a ver a una persona y le dije, ¿quieres participar? Me dice, estoy en el silencio del santuario nutriendo mi espíritu. Lo necesito. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a eso. Sin que haya palabras por medio, aprender a recibir del Señor. La pregunta es muy sencilla para todos nosotros. Si el Señor te dice, ven y ven, ¿qué harías tú hoy? ¿Realmente estarías dispuesto a ir con Jesús, quedarte con Él, dejar que su mirada te transforme tu corazón, cambiar tus prioridades en favor de Él? Esta relación que se cultiva es lo que nos hace crecer espiritualmente. Y además, la segunda idea que les quiero dejar, la primera es, amplíe su vida de relación con el Señor, de intimidad con el Señor. Con el Señor nos podemos hasta fajar, ¿usted sabía eso? Hable con el Señor, lea su palabra, escuche su voz, sea amigo de Dios, porque ya el Señor es tu amigo. Amén. Y la otra idea que les quiero dejar es, cuando la pomada te resuelve para la artritis, ¿qué es lo que tú haces enseguida? Tú vas y le dices a la que le duele el codo, le duele el cuello, tú dices, esta es buenísima, y si la unes, este sería Daniel, y si la unes con árnica, es mejor todavía, ¿verdad? Daniel siempre lo combina con árnica, para que se te vaya el dolor. Hermanos, si nosotros compartimos las buenas noticias con otra gente, la última idea que quiero dejarles es, compartan a Jesús. Conforme Andrés fue a buscar a su hermano y conforme Felipe fue a buscar a Natanael, ¿a quién buscas tú para decirle, ve y ve? No tienes que darle un sermón, no tienes que hablar demasiado, puede que un testimonio personal sea de ayuda, pero realmente a quien tenemos que presentar es a Jesús. Y la pregunta es si estamos dispuestos hoy a eso, a tener intimidad con el Señor y a ser discípulos que anuncien las bendiciones del reino a través de Cristo en este mundo. Y Dios no nos promete, el Señor no nos promete una vida sin problemas, pero sí nos promete una vida con sentido y que Él estará con nosotros en cada momento, por difícil que sea. Amén. El Señor no nos promete comodidad en todo tiempo, pero sí nos promete su plenitud, su unción, su presencia. Y no nos promete perfección, pero sí nos pide disponibilidad. No importa cuán imperfectos podamos ser, cuán carentes. Si nosotros le decimos al Señor, sí Señor, yo quiero, ven a mi vida, el Señor está ahí para ti en todo momento. Que el Señor nos bendiga y que realmente no solo podamos ser amigos íntimos del Señor, tenerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador, sino también que Él llene nuestra boca, invitando y dando a conocer sus maravillas a aquellos que nos rodean. Oremos.